tarde, bienvenidos a la vila. De hecho, creo que lleváis ya la mayor parte de vosotros unos cuantos días aquí, con lo cual, daros la bienvenida es un poco redundante, soy yo el que acaba de llegar. Soy Ramón Fort, soy el presidente de la Fundación Bunca RCR, y es para mí una gran satisfacción poderos, si no dar la bienvenida en términos inaugurales y por lo menos en términos ceremoniales. Esencialmente lo es en el contexto del acto que vamos a celebrar hoy, que tiene una especial significación para nosotros. Luego Andrea introducirá a la conferenciante y yo diré unas palabras acerca del acto en su sentido genérico, por lo que a las intenciones de la Fuente Bunca, Fundación Bunca, respecta. La Fundación existe desde hace ya bastantes años y viene a ser el brazo cultural de RCR, es decir, la instancia que se ocupa de organizar todas aquellas actividades que, no siendo las propias esperables de un estudio profesional, sí que son las que RCR quiere llevar a cabo en el terreno de la difusión, en el terreno del pensamiento, en el terreno de la creación, con independencia de los proyectos concretos que en su ejercicio cotidiano lleva a cabo. Bunca se expresa a través de muchas actividades, seguramente la más importante de todas es el workshop, que se celebra anualmente y que congrega un centenar de arquitectos que vienen de todas partes del mundo y que durante 3 semanas pues, están compartiendo inquietudes, impregnándose del espíritu de RCR y también transfiriendo sus propias ilusiones y sus propias maneras de ver la arquitectura. Son ya, he perdido la cuenta, 8, 9 o 10 ediciones. ¿Cuántas son? Van a ser 15. Van a ser 15. Yo hace 8 años que soy presidente, ya no me acuerdo. Bueno, van a ser 15. Pero además de este evento, que es sin duda el más significativo y en términos cuantitativos, desde luego el más importante, celebramos muchas otras actividades. Ahora nos proponemos inaugurar una nueva línea de la que este acto de hoy viene a ser casi la prueba piloto, que son lo que nos gusta llamar las conferencias de cámara. Es decir, más allá de los intentos exitosos, todos ellos que llevamos hechos de efectuar conferencias para audiencias amplias y que pretendemos justamente congregar el mayor número posible de personas, ahora nos proponemos cambiar completamente el formato y rescatar la vieja tradición de las reuniones informales, pero con una cierta laxitud en sus planteamientos, que heredamos ya prácticamente desde la Europa ilustrada. A mí me gustaría que estas conferencias de cámara de alguna forma fuesen una reedición actualizada de los salones ilustrados del París del siglo XVIII, los salones de D'Holbach, los salones de tantos hubo en aquel momento, que reunían a grandes figuras del pensamiento ilustrado del momento. Nos proponemos, por tanto, hacer unas reuniones de pequeño formato, en horas incluso un poco intempestivas, como puede ser ahora, a las 4:30 de la tarde de un día laborable, cuya pretensión no es congregar a mucha gente, sino reunir a personas que puedan compartir durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea, una particular inquietud, un singular interés en algún frente del pensamiento, en algún aspecto interesante que cada una de ellas pueden aportar. Así que, un pequeño dato para la historia concreta de nuestra fundación, hoy va a ser la primera de estas sesiones. Y es particularmente significativo, interesante y yo diría que oportuno que el tema de esta sesión, que sin embargo sigue siendo una conferencia magistral, no es tanto un taller de debate como que nos proponemos hacer en las conferencias de cámara que haremos en adelante, el tema gire en torno de un fenómeno cultural en el mejor sentido del término, como es el de la Bauhaus. Para ello tenemos una ponente, una conferenciante de lujo, en buena parte introducida por un patrón de la Fundación, Joaquín Coello, que está aquí presente, por las vinculaciones que tiene con ella, que expondrá pues, todos estos vínculos de la Bauhaus, no en lo que tal vez sea más conocido, tanto que movimiento arquitectónico, sino en los aspectos más vinculados con su proyección, la pedagogía, la creación, en definitiva,
de un modelo de hacer un modelo de pensar. Sed muy bienvenidos, muchas gracias Laura por tu presencia ahora aquí. Es un gusto poderos recibir y es una gran ilusión inaugurar esta nueva línea de la Fundación. Andrea, cuéntanos cosas en términos administrativos. Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión esta tarde. Hoy, como ya veis, el título es La búsqueda de la belleza y de la arquitectura en la Bauhaus. Es una charla en la que vamos a hablar de la Bauhaus como un crisol de nuevas ideas, una incubadora que se conoce ahora como la modernidad. Y la pregunta que nos vamos a hacer es el papel que jugó la arquitectura y la búsqueda de la belleza en su proyecto pedagógico. Os presento a Laura Martínez de Guereñu, que es profesora titular de Historia y Teoría de Arquitectura en IE University en Madrid, y Alexander von Humboldt Research Fellow en el Architekturmuseum de la TU de Múnich. Es autora de la intervención artística Reenactment, Lily Reich's Work Occupies the Barcelona Pavilion, y de numerosos escritos sobre la Bauhaus, las autorías silenciadas y las historias relegadas al olvido de la arquitectura de la modernidad. Su trabajo académico ha sido reconocido con muchas ayudas a la investigación, entre las que destacan beca Lily Reich para la igualdad en la arquitectura de la Fundación Mies van der Rohe, la beca Leonardo a investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA, Writer in Residence de la Joseph and Annie Albers Foundation y la beca de excelencia de la Fundación Rafael del Pino. Os contextualizo esta primera charla de cámara que vamos a tener hoy. También la vamos a englobar en otro proyecto que llevamos ya celebrando muchos años, desde 2012, que es el programa abierto, que va en paralelo a este workshop de verano que llevamos haciendo ahora 15 años. Y este año la edición va a versar sobre la belleza, y esto es lo que estamos viendo aquí en el título de la conferencia de Laura Martínez. ¿De dónde nos sale la pregunta sobre la belleza? Hay una frase que mañana, que iremos al Pabellón de los Sueños en Olot, en el Spy Barberie, vais a descubrir en el pabellón, que se dice: al proyectar pensamos en la pregunta que nos formulan, pero si la respuesta no es bella, sabemos que tenemos que continuar. Esto es una frase fundamental en la filosofía de RCR, en la que el espacio ha de emocionar y la belleza es imprescindible para emocionar. Pues vamos a desarrollar este año, pues, a través de distintas conferencias de arquitectura, de cine, de fotografía, de audiovisual, filosofía, bueno, de distintas disciplinas, la pregunta sobre la belleza, que en este caso aquí conectamos con una parte histórica del siglo XX sobre la belleza, y que conecta con un proyecto que ahora mismo es muy actual. El proyecto del que estoy hablando es la nueva Bauhaus europea, de la que habréis oído, y en la que la belleza también forma parte de la tríada de lo que ellos consideran fundamental para ese cambio de paradigma que todos estamos intentando de capitanear aquí en Europa, hacia una sociedad más inclusiva, más accesible, un diálogo entre diversas culturas, disciplinas, géneros y edades, unas soluciones sostenibles, un diálogo entre nuestro entorno construido y los ecosistemas del planeta, enfoques más regenerativos, experiencias enriquecedoras, y todas estas experiencias también tienen mucho que ver con la belleza. Estas definiciones, como veis, conectan con la obra de RCR, que ya habéis podido visitar estos días,
y ahora pues veremos otro punto de vista que nos va a presentar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la muchas gracias por la invitación. Para mí, bueno, disculpas por estas cosas del directo que no estaban previstas. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir esta charla y reflexionar con ustedes, con vosotros, sobre la búsqueda de la belleza y la arquitectura, bueno, el papel que jugó la búsqueda de la belleza y la arquitectura en el proyecto pedagógico de la Bauhaus, como nos ha avanzado Andrea. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y por la cariñosa acogida. Igualmente, muchísimas gracias, Ramón Fols, por supuesto, Rafael Aranda, Carmen Piñén, Ramón Villalta y, por supuesto, también a Joaquín Coello por la invitación y por este cambio de tempo que es venirse, cogerse el AVE, ¿no? Venir aquí a la vila y trasladarnos, bueno, en este caso estamos viendo Dessau, pero trasladarnos a Weimar, ¿no? Lo que era un contexto después de la Primera Guerra Mundial, y un contexto de cambio, ¿no? Nos venimos de una aceleración diaria a de repente, ¿no? Venir aquí a pensar las cosas de otra manera. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar, con esta breve charla sobre la Bauhaus, intentar responder a ese programa abierto que hay para este año, o ese tema de la belleza, que quizás es este concepto tan denostado, al menos durante la modernidad, ¿no? Casi es como un tabú, y de hecho lo era, al menos para uno de los 3 directores de la Bauhaus, como Benjamin. Bueno, comencemos. Bueno, esto me hace sentirme mucho mejor ahora. Bueno, la Bauhaus probablemente sea la escuela de arte, de diseño y de arquitectura que ha tenido mayor influencia en el último siglo. Fue fundada en abril de 1919, nada más terminar la Primera Guerra Mundial. Quizá deba su éxito a que fue una institución creada para la formación artística, pero que supo difundir los nuevos conceptos acerca de la función del arte dentro del mundo contemporáneo. La Bauhaus, con todas sus pulsiones, fue un crisol de nuevas ideas en el sentido de ser una incubadora de lo que se conoce ahora como modernidad. Y fue un lugar donde se concentraron diferentes fuerzas políticas, intelectuales, culturales, cuya interacción provocó importantes cambios para la sociedad y principalmente, esto es muy importante, para la vida cotidiana de las personas. La Bauhaus fue una escuela que estuvo en pie tan solo 14 años. Su periodo de existencia coincide con el marco político y con la breve existencia de la República de Weimar. Es posible que su éxito y el peso que todavía tiene, cuando nos referimos principalmente a los arquitectos, al legado de la modernidad, se deba a que la Bauhaus también fue una red. Desde el primer momento, la Bauhaus se preocupó por contar todo lo que estaban haciendo al exterior. Y tuvo muchísimo impacto, primero a través de las exposiciones y después a través de las diásporas que se dieron con la emergencia de los nazismos y a los distintos lugares a los que emigraron tanto maestros como alumnos, que extendieron esa idea inicial sumándose a otros proyectos pedagógicos que ya existían en otras escuelas, como la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, el Armored Institute of Technology de Chicago o la Black Mountain College de Carolina del Norte, por citar tan solo unos pocos, todos ellos en Norteamérica. Por supuesto, la diáspora fue muchísimo mayor. Pero volvamos al origen, en Alemania, para entender esa complejidad ya inicial. Durante su breve existencia como escuela, como decíamos, de 1919 a 1933, la Bauhaus tuvo 3 sedes. En Weimar, en Dessau y una etapa muy breve en Berlín, ocupando edificios de muy distinto calado que vemos en la imagen. Una primera sede que había sido proyectada por un arquitecto belga, Henri Valdevelde, impulsor del Art Nouveau a finales del siglo XIX, un edificio y luego el segundo, un edificio que fue explícitamente construido para albergar el proyecto de la escuela y customizado a la perfección para ese lugar que eran los talleres, que es el lugar donde se iba a impulsar todo ese cambio, y un pequeño edificio industrial alquilado en Berlín al que se le dio un nuevo uso. Y también tuvo, además de 3 espacios distintos, también tuvo 3 directores, los 3 arquitectos. Walter Gropius, su fundador, arquitecto de Berlín con formación politécnica; Hannes Meyer, arquitecto suizo de Basilea, del ala más radical de la arquitectura funcionalista;
y Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto autodidacta de Aquisgrán, con una especial sensibilidad por la belleza del trabajo manual que le venía dada por su origen de provenir de una vieja familia de canteros. Los tres tuvieron una visión muy distinta del papel que la búsqueda de la belleza iba a tener en el ejercicio de la arquitectura o en la construcción, como veremos, no era exactamente lo mismo para ellos, y del modo en que la arquitectura podía responder al proceso de modernización del país al tiempo que jugar un papel relevante para transformar a la sociedad. La Bauhaus, muy al contrario de lo que podamos pensar, no surgió desde la tabula rasa, era una síntesis de dos escuelas que ya existían. Se fundó en Weimar, como decíamos, una ciudad de tradición humanista en la que existía un antiguo Instituto Superior de Bellas Artes, que vemos en la imagen, y una escuela de artes oficios, dos instituciones muy distintas, dependientes las dos del Gran Ducado de Sajonia. Una destinada a formar artistas con una formación histórica y teórica y basada en la copia del modelo, como vemos también en la imagen, y otra, en cambio, destinada a formar artesanos, que seguía una aproximación muy práctica, experimental, fundamentada en lo que luego se ha venido a llamar el learning by doing, el aprender haciendo. Y ya en 1915, todavía en plena guerra, Gropius tuvo una propuesta de Henry van de Velde, entonces director de la Escuela de Artes y Oficios, que vemos también aquí en la fotografía, en su estudio, con algunos de sus aprendices, tuvo una oferta para que le sustituyeran la dirección. Van de Velde había sido uno de los 12 arquitectos fundadores del Deutscher Baumbund en 1907, una asociación también sufragada por el Estado que junto a otras tantas empresas tenía como objetivo integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en serie, con el objetivo de hacer a Alemania competitiva con respecto a las demás potencias mundiales. Al terminar la guerra y al constituirse la República de Weimar, la Bauhaus nació como fusión de esta primera escuela de artes oficios y del antiguo Instituto Superior de Bellas Artes. Por un lado, se pretendía que los artesanos consiguieran realizar unos diseños que se pudieran reproducir en la industria y por otro, que los artistas integraran ese modo de hacer de los artesanos en su pedagogía para que su trabajo no quedara relegado a las altas esferas, sino que pudiera tener un impacto en la vida cotidiana de las personas. Aquí vemos una imagen del que muy pronto sería el despacho del primer director, Walter Gropius, que se instaló en el edificio que albergaba originalmente el Instituto Superior de Bellas Artes y donde puede verse el papel que iba a jugar la geometría y las tramas regulares en la conjunción de las artes y los oficios que se iba a dar en los talleres y que iba a crear tantos tapices, alfombras, piezas de mobiliario, lámparas y un sinfín de elementos que revolucionarían el camino a través del que se llegaría a la arquitectura. El trabajo temprano de un alumno, que pronto se convertiría en maestro técnico de uno de los talleres, como fue Joseph Albers, nos va a ayudar a entender, antes de ver lo que decía cada uno de los directores, nos va a ayudar a entender el modo en que se nutrían mutuamente y se apoyaban en la búsqueda de esa belleza la obra de arte y los objetos artesanales que iban a tener la vocación de reproducirse más tarde en serie. A la derecha vemos, por ejemplo, Cuadrado con enrejado, que es un ensamblaje de vidrio, una obra que está a medio caballo entre la artesanía y el arte, y solo es posible concebir esta obra con piezas de vidrio distintas, encontradas en este caso en una escombrera, que pueden unirse para constituir una superficie continua y que es necesario integrarla en una trama abstracta, moderna a todos los efectos y que proviene del mundo de la composición y de la estética y que estaba en la base de la creación de una nueva idea de belleza durante la modernidad. Joseph Albers creaba este tipo de pinturas sobre vidrio en celosía al tiempo que desarrollaba este otro tipo de vidrieras que vemos a la izquierda, que eran ventanas de vidrio para encargos reales de obras de arquitectura desde viviendas, como era este caso para el Dr. Otte, hoy desaparecida, o hasta edificios dotacionales como puede ser el Museo de Grassi en Leipzig, que es una obra que todavía está en pie y se puede visitar. Esta síntesis o retroalimentación era la que pretendían que ocurriera en los talleres y que transitara a nivel escalar para llegar a la arquitectura a través de estos elementos.
Según Gropius, las obras de arquitectura de la primera modernidad, en el cambio de siglo, antes del 1919 y de que emergiera la Bauhaus, eran tan solo fragmentos, creaciones nacidas de la finalidad práctica y la necesidad. Y la falta de unidad entre los distintos oficios, como de alguna manera podemos ver también que ocurre aquí, era la que impedía que se pudiera calmar ese anhelo de un mundo de la belleza radicalmente nuevo. Esta es la casa Sommerfeld, que es la primera casa, y es un encargo de Gropius y su socio Adolf Meyer, que tuvieron a principios de los años 20 y donde empezaron a integrar distintos trabajos de distintos de los talleres de la Bauhaus, como vemos aquí, tallas de madera de Joseph Smith, del taller de madera, como también vidrieras, una vez más, de Joseph Albers. Por eso, la idea de la Bauhaus era que bajo un mismo techo y con la confluencia de todos esos oficios se pudiera producir una especie de síntesis con todo lo relacionado con la construcción, tomando como metáfora el trabajo comunal de los gremios. Gropius abogaba, y aquí le cito, lo vemos a la izquierda, a favor de un renacimiento de aquella unidad espiritual que se había manifestado en las maravillosas realizaciones de las catedrales góticas, y hacía una llamada a pintores y escultores para que rompieran las barreras de la arquitectura y se convirtieran en co-constructores, co-contendientes para el fin último del arte, la concepción creadora de la catedral del futuro que uniría a todas las artes en una única forma. Estas ideas quedaron claramente expresadas en los dos textos publicados el mismo mes de abril de 1919, que es el mes en el que se inauguró la Bauhaus, y que se titulaba ¿Qué es arquitectura? Vemos Basisbaukunst, seguramente Andrea me corregirá mi pronunciación, que acompañó a la exposición de arquitectos desconocidos del Consejo de Trabajadores de Arte celebrada en Berlín también en abril del 19. Y el tan conocido manifiesto y programa de la Bauhaus Estatal de Weimar, que se publicó con esta xilografía de una catedral gótica que había realizado Lionel Feininger, que era un artista americano afincado en Alemania, que sería uno de los primeros maestros de la Bauhaus. Para Gropius, así como para Mies, como veremos después, y para el que había sido maestro de ambos, Peter Behrens, la arquitectura era el arte de la construcción, Baukunst de nuevo, y unificaba en un solo nombre dos conceptos: el arte del saber técnico y el arte de lo bello, es decir, el conocimiento estético y abstracto con el conocimiento o la utilidad práctica. Por eso, escoger ese término para hablar de arquitectura a la hora de publicar el manifiesto fundacional, Baukunst, inauguraba, o de alguna manera, era abogar por esa reconciliación que veía desde el principio entre esa utilidad práctica y esa belleza abstracta. La Bauhaus era una escuela estatal, es decir, una institución pública, y por tanto siempre necesitó el apoyo político para financiar sus talleres. Y esto no siempre fue posible según fueron cambiando los asientos izquierda a derecha en el Parlamento, precisamente en un tiempo tan convulso como el de la República de Weimar. Y por mucho que la Bauhaus estableciera algunos de los acuerdos con empresas y se constituyera también como sociedad de responsabilidad limitada, que lo hicieron, y que incluso enviaran objetos a distintas exposiciones internacionales, como fue el caso de Barcelona, no atendiendo como escuela, sino atendiendo como industria, nunca fue autosuficiente. Siempre necesitaron muchísima financiación externa. Por tanto, el proyecto de la Bauhaus, en un momento, como decíamos, de la República de Weimar, con tanta inflación y con un problema de acceso a la vivienda como había, era un proyecto muy difícil de respaldar. Y quizás ahí está, parte de su relevancia actual tenga que ver con el hecho de que las preguntas que surgían entonces siguen siendo cuestiones que están presentes ahora, como puede ser, ¿qué es mejor? ¿Invertir en cultura, en el desarrollo de las humanidades, en investigación básica, o invertir en vivienda social? ¿No? ¿Qué es más urgente y necesario y desde qué punto de vista? Por eso, por la necesidad de ganarse la credibilidad, la Bauhaus siempre realizó muchísimas exposiciones, como decía al principio, para mostrar el trabajo que estaban haciendo y compartir más allá de las paredes de la escuela los resultados de ese experimento que era fundir la enseñanza de las artes con la enseñanza de los oficios.
En el catálogo de la primera exposición que realizaron en 1923, es decir, 4 años después de haber empezado el proyecto, Gropius explicó en el texto que vemos a la izquierda, Idea y constitución de la Bauhaus estatal, explicó el modo en el que la artesanía y sobre todo la industria comenzó a involucrar al artista, porque además de las antiguas exigencias de perfección técnica y económica había surgido ese anhelo de belleza formal, exterior de los productos, que el técnico no era capaz de brindarles en la práctica. Era algo que era capaz de hacer el artista, pero que no lo era tanto el técnico. Según explicaba, al técnico le faltaba una comprensión de la unidad de la forma. Por su parte, el artista permanecía demasiado ajeno al mundo, insuficientemente instruido técnica y artesanalmente, como para hacer sintonizar sus ideas formales con el proceso práctico y de la producción. Por eso, artistas y técnicos, maestros de la forma, como el que vemos en la imagen, y maestros de la técnica, se unían, trabajaban en equipo, en los talleres de la Bauhaus, donde se producía esa síntesis de conocimientos y el desarrollo experimental de los productos que pudieran satisfacer ese anhelo de belleza, de nuevo, que existía para mejorar la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, aquí vemos cómo en la etapa inicial de la Bauhaus, todavía en Weimar, el taller de vidrio estaba dirigido por Paul Klee, que vemos en la caricatura superior, que era el maestro de la forma y era ya un artista consagrado, seguramente incapaz de trasladar sus ideas y composiciones al mundo práctico, tal y como muestra esa caricatura, ¿no?, donde vemos a alguien totalmente alejado del mundo, bueno, de lo más mundano, y al que todo el mundo le debía un gran respeto. Y por otra parte tenemos a Joseph Albers, que era un joven instructor que hacía de maestro de la técnica y que estaba encargado de traducir esas ideas abstractas al mundo terrenal. Aquí vemos también a Albers representado en una caricatura, en este caso realizada por Marcel Breuer, que también era otro joven instructor y que veía a Albers como un arquitecto frustrado. Aquí le representa en busca de ese material al que iba a las escombreras y a cualquier otro lugar, esos ready-mades que él utilizaba para hacer esas obras que estaban a caballo, esas celosías que estaban a caballo entre la obra de arte y la artesanía. Así es como estaban constituidos todos los talleres, con una separación de la instructor, separación o fusión, podemos decir, entre la forma y la técnica, supervisada cada una de ellas por un maestro. Arte y técnica unidos en un único espacio y marco conceptual de trabajo. Esa misma exposición fue también el marco donde Gropius publicó por primera vez la famosa diana, esta diana que vemos aquí, a la derecha, en la parte inferior, donde se puede entender con extrema claridad el modo en el que se implantó la enseñanza de la construcción arquitectónica, que era en realidad la participación práctica en un edificio, en obras vinculadas al ejercicio de la profesión y la profesión libre en construcción, el campo de experimentación de la Bauhaus, y que era, tal y como se aclaraba, para oficiales especialmente capaces. Vemos ahora la misma diana en una imagen más grande. A la izquierda vemos, según la había visualizado antes de la publicación del propio Gropius, un año antes, la había visualizado ya Paul Klee, como la arquitectura, vemos aquí en el centro Bau, la arquitectura tenía el lugar central es el centro, como si dijéramos, de la estrella, en el que se entrelazan las asignaturas que debía de tomar todo el mundo con el taller que debían elegir, o el taller electivo, sí, de especialización, antes de dedicarse quizás a la única materia final, que era la arquitectura. A la derecha vemos esta misma diana, que es la que publicó originalmente en 1923 Walter Gropius. En este caso la vemos, tal y como se tradujo al castellano, en la primera edición que existió de la obra, del primer estudio amplio que se hizo de la Bauhaus, del libro de Wingler, que se publicó aquí en Barcelona, que lo publicó la editorial Gustavo Gelli. Vemos cómo hay un primer anillo, que es un anillo por el que, es una enseñanza centrípeta, todo el mundo tiene que pasar, para llegar a la arquitectura, todo el mundo tiene que cruzar todas esas capas perimetrales exteriores, y hay un primer semestre, que tiene que hacer todo el mundo, que es esa enseñanza preliminar, el famoso Vorkurs, que requería ese medio año, y luego hay otros 3 años siguientes donde existen dos capas
La primera, en la que están todas esas asignaturas, como si dijéramos, artísticas compositivas, que son estudio de la naturaleza, teoría de los materiales, teoría del espacio, de la teoría del color, teoría de composición, todas asignaturas que nos suenan bastante familiares, ¿no?, a todos los que hemos estudiado arquitectura, teoría de la construcción y de la representación, teoría de los materiales y de los utensilios. Y ya una vez realizadas esas asignaturas tenían que elegir, o se les daba casi impuesto, el taller donde se especializarían, que eran ya, esto fue variando con los años, pero casi siempre estaban dedicados a un material, a una materia: madera, metal, tejidos, color, vidrio, arcilla y piedra. Y solamente en el núcleo central es donde se encontraba la construcción. Aquí vemos, bueno, en el caso del alemán era el Bau, ¿no?, junto a la obra, lo que es el lugar de construcción, el campo de experimentación y el proyecto de arquitectura o ingeniería. Como vemos, en esta aproximación centrípeta eran muy pocos los que conseguían llegar a formarse como arquitecto. Eran solamente los muy dotados o los que decidían, por descarte casi, dedicarse a otra de las artes. Brevemente, un excurso, bueno, para mostrar el curso preliminar, también era uno de los componentes idiosincrásicos de la Bauhaus, y también tuvo 3 maestros distintos, no necesariamente coincidentes ni con las 3 sedes ni con los 3 directores. El primero fue Johannes Itten, que fue el maestro de este taller del 19 al 33, y era el más místico de todos, y llevaba a los alumnos, era como si dijéramos el de formación que llevaba, no era el más clásico, era el que llevaba a los alumnos de formación más clásica, el que les retaba a hacer experimentos pues más, bueno, de los que estaban menos acostumbrados. El segundo fue Laszlo Moholy-Nagy, del 23 al 28. Moholy-Nagy se marchó a la vez que dejó la Bauhaus Walter Gropius, y él realizaba otro tipo de proyectos experimentales más en línea con el constructivismo ruso y con construcciones materiales y con la luz y con la fotografía. Y ya en la última etapa, otros 5 años, del 28 al 33, el que tomó el relevo era de nuevo Joseph Albers, que realizaba otro tipo de exploraciones casi mucho más básicas, con materiales de bajo costo, a los que dotaba a todos de un nuevo potencial simplemente con operaciones muy sencillas de plegado, doblado o de repetición. Y de hecho, Joseph Albers era muy famoso por poner la misma pasión cuando iba con los alumnos a una fábrica de cartón, como si hubieran ido al Museo del Louvre. Veremos también brevemente unas imágenes de esos primeros talleres que mencionábamos, que eran tan importantes ya desde Weimar. El taller de pintura mural, del que fue maestro de la forma casi desde el principio Vasily Kandinsky, que también era un artista consagrado para entonces. Vemos también en la caricatura de Skalai cómo, bueno, está Kandinsky sin poder separarse de su paleta, que Kandinsky era la persona que nos había regalado el poder mirar al arte, ¿no?, a través o poder motivar el signo pictórico y poder pensar que las montañas pueden ser rojas, ¿no? O sea, el poder saltarnos la convención representativa, que es la manera en la que él consiguió llegar a la abstracción. O, por ejemplo, el taller de carpintería, donde hubo en este caso no fue maestra, fue alumna, Alma Bucher, pero fue muy famosa porque todavía hoy se sigue reproduciendo, todavía hoy se compra, se comercializa el juego de barco desmontable, que es este barco de muchos colorines que sirve tanto para niños como para mayores. El taller de escultura, donde era maestro de la forma Oskar Schlemmer, que también es autor de la pintura que cuelga hoy en el MoMA, que es esa pintura que veíamos al principio, que es esa escalera a través de la que van subiendo las mujeres de la Bauhaus, y que simboliza también ese momento. Como sabemos, Oskar Schlemmer, vemos aquí algunas de las primeros bocetos de su ballet Triádico, que es una de las obras más celebradas de la Bauhaus y casi tiene reproducciones en muchísimos museos, y es una de las obras que más se conoce y que más se visita.
O aquí vemos una fotografía del taller de tejeduría, donde salvo muy contadas excepciones, como la que hemos visto, la de Alma Búquer, eran relegadas las mujeres, ya que se consideraba en aquella época, aunque la Bauhaus era muy innovadora, consideraban que la mujer carecía de visión espacial y por tanto podía dominar mucho mejor las dos dimensiones del telar en lugar de acometer experimentos mucho más complicados. Aunque inicialmente, de manera paradójica, la arquitectura como tal no se instruía en los talleres, al menos en sus primeros 8 años, hasta 1927. Es difícil de creer, en un proyecto pedagógico que tuvo 14 años y que muchas veces se piensa que ha sido una escuela de arquitectura o se narra como tal, realmente solamente se tuvo un departamento de arquitectura como tal en 1928. 5 años antes seguimos en la exposición de la que estábamos hablando, 1923, esa exposición en la que por primera vez la Bauhaus quiso narrar al exterior el proyecto que estaban haciendo, ya que la arquitectura era desde el principio la máxima aspiración y que estaba presente en ese proyecto pedagógico, construyeron una obra de arquitectura donde consiguieron mostrar el trabajo que se hacía en cada uno de esos talleres. Fue una obra construida por George Mucke, que era el maestro del taller de tejeduría, y esta obra se construyó a lo alto en Weimar, en uno de los lados, en el extremo este del parque, que es hoy Patrimonio de la Humanidad, que discurre en paralelo al río. Ahí hay una avenida muy larga que está toda sembrada de viviendas burguesas decimonónicas, todas ellas con sus ornamentos y con sus porches y con distribuciones clásicas. Entonces, al final de esa avenida, que esto está quedado bastante alejado de la escuela, es donde construyeron la Haus am Horn, se llama Am Horn porque así es como se llama la calle, y de repente construyeron esta vivienda cuadrada, blanca, abstracta, sin ningún tipo de ornamento, pero más allá de eso, abriendo, como si dijéramos, las puertas a una distribución jerárquica de los espacios totalmente distinta. Entonces esto fue una casa manifiesto por todas las múltiples dimensiones de lo que llegaron a contar con ella. Vemos cómo este es el acceso central que se producía por aquí. Entonces vemos cómo la vivienda tiene un estar central iluminado por una media altura superior, y cómo tenía a los dos lados tenía un espacio, un nicho de trabajo y un comedor, y en el umbral se situaba la cocina, que se había distribuido como un espacio de trabajo, donde vemos estos botes de cocina diseñados por Theodor Vogler en el taller de cerámica, que se han vuelto a comercializar hoy, que son una de las marcas distintivas de la Bauhaus. La habitación de invitados, como decía, y todos los espacios están distribuidos perimetralmente a ese espacio central, de manera que lo que se quería mostrar era que se podía vivir en una vivienda con un cierto lujo, con una cierta generosidad de espacios. Se podía vivir sin ningún tipo de servicio, al contrario de cómo vivían en todas las viviendas de alrededor. Vemos aquí la habitación del marido y la habitación de la esposa, ambas separadas o unidas, como queramos verlo, a través del baño. La habitación de la esposa situada en comunicación con la de los niños, que vertía a su vez al comedor. Cada uno de esos espacios estaba lleno de ejemplos vemos aquí muebles todavía de madera. Estamos en una época, estamos en 1923, estamos 2 o 3 años antes de que se inventara las sillas de tubo metálico, pero aunque todavía no se han, siguen siendo unas sillas que están apoyadas en sus cuatro patas, empiezan a mostrar unas geometrías muy regulares, y vemos, por ejemplo, el amueblamiento del tocador y de la habitación de la esposa fue el proyecto fin de carrera de Marcel Breuer. Vemos también el diseño de la habitación infantil. Fue un diseño realizado en colaboración entre Alma Búquer, que veíamos que es del taller de carpintería, y Vasily Kandinsky, que era el taller de color o de pintura mural, y colaboraron en el desarrollo de este interior. Y vemos estos muebles también tuvieron mucho éxito por toda su versatilidad, y también son unos muebles
que siguen bueno, que se comercializan hoy. El caso es que fue un éxito esta exposición, tuvo en solamente 6 semanas tuvo 10.000 visitas, que para aquella época pues era muchísimo, y sobre todo fue importante porque Europa consiguieron que Europa conociera el proyecto ambicioso que fue la Bauhaus, pero aún así pues no fue suficiente, y a pesar de ese éxito llegó la primera gran crisis, porque el gobierno de Turingia decidió que no los podía seguir apoyando a partir de 1925 y comenzaron a buscar una nueva sede. Tuvieron diferentes ofertas y no pudieron rechazar la que les hizo el alcalde socialista Fritz Hesse en Dessau, que era una pequeña ciudad industrial a 100 kilómetros al sur de Berlín, prácticamente desconocida hasta entonces, y en cuanto a tipo de ciudad también era el polo opuesto a Weimar, porque era una ciudad industrial y no tenía las raíces humanistas de la ciudad anterior. Y el alcalde pensó que, por una parte, las empresas locales se iban a poder, entre las que estaba Junkers, una empresa muy potente entonces, y bueno, que sigue teniendo la fuerza de entonces, y que podrían nutrirse del resultado de los trabajos de los alumnos en la escuela, al tiempo que la propia escuela iba a ser capaz de atraer a artes de otro tipo, de corte humanista para la ciudad, de tal manera que esta nueva situación podía ser beneficiosa para ambas partes. Con lo cual, el ayuntamiento cedió los terrenos y puse toda la gran inversión que hacía falta para construir una nueva sede, diseñada en este caso por el propio director, y en esta sede hubo muchísimos metros cuadrados de talleres, con una generosidad inmensa para situar todos esos talleres de todas esas disciplinas distintas que necesitaban. También se construyeron unas casas para los maestros más senior, que fueron unas casas muy lujosas, no tanto por los materiales que se empleaban, sino por la generosidad de los espacios, y ese tipo de lujo fue algo que fue más criticado, que era difícil de entender en ese momento. Pero quizás lo más alabado de la Bauhaus fue esa claridad funcional de los talleres, que fueron además unos talleres cuyo ala, más adelante, en los años 40, se utilizó para hablar de la transparencia literal, que era tan carismática de la modernidad, que quiere decir con esa transparencia que tienen los edificios, que nos permiten mirar a través como si se tratara de unos rayos X. Entonces era esa idea de poder comunicar a la ciudad sin ningún tipo de opacidad lo que se estaba haciendo en los talleres. También se construyó este pequeño ala, que era la residencia, el dorm, ¿no? donde se hospedaban los alumnos, con estos balcones en voladizo, donde se hacían tantas fotografías, y que ha pasado, también ha adquirido mucha notoriedad y ha sido muy famoso. Todavía no existía, en 1926, cuando se inaugura el edificio de Dessau, todavía no existe un departamento de arquitectura como tal, pero Gropius sí que tenía su estudio de arquitectura en marcha y recibía algunos proyectos, y por ejemplo recibió un encargo de un conjunto de viviendas sociales, como las viviendas Torten, en el que pudo colaborar con algunos alumnos, con lo cual ya en este momento, cuando ya tenían una nueva sede y veían que se podía dar realmente esta colaboración entre arquitectos y alumnos, fue cuando decidieron que había que montar un departamento de arquitectura formalmente. Y lo que hicieron llamaron a Hannes Meyer, que era este arquitecto suizo, que ya había concurrido a una serie de concursos que habían tenido mucho impacto, como por ejemplo el concurso de la Sociedad de las Naciones de 1927 de Ginebra, o por ejemplo es la otra escuela, no he traído la diapositiva, pero esta escuela de Basilea en voladizo, que también fue, que era un reto estructural. Entonces era una persona ya muy reconocida, pero que venía del ala de lo que se ha venido a explicar como la línea dura de la arquitectura, ¿no? Era miembro activo de la revista ABC y era un funcionalista que abogaba por la nueva objetividad y que tenía una visión de la arquitectura bastante distinta a la de Gropius y, como veremos, muy distinta a la que tenía Mies van der Rohe. Meyer no concebía la arquitectura como una acción artística para nada. Para él la arquitectura solo debía responder a las necesidades vitales más inmediatas. Su lema era anteponer necesidades para el pueblo a cualquier lujo elitista.
Eventualmente, en 1928, cuando Gropius decidió dejar la escuela, ya llevaba 9 años, y decidió concentrarse en su despacho profesional en Berlín, Meyer ocuparía no ya tan solo el puesto de director del Departamento de Arquitectura, sino también el puesto de director de la Bauhaus. Y durante 2 años, de 1928 a 1930, que estuvo, fue cuando realmente la Bauhaus consiguió llevar muchos productos a la industria y firmar muchos contratos sólidos con empresas. Meyer también desarrolló un programa muy ambicioso de exposiciones. Aquí es donde se ubica, aquí lo podemos ver en las Ausstellungen, podemos ver que está nombrado Barcelona. Entonces, en este programa de contar al exterior internacionalmente lo que estaban haciendo es donde se integra ese vínculo, uno de los vínculos entre la Bauhaus y España. Entonces, hizo muchísimas exposiciones y también consiguió no solamente hacer esas exposiciones, sino también consiguió desarrollar proyectos de vivienda social. Y no solamente vivienda, sino también consiguió integrar a los alumnos en un proyecto que tenía él entre manos, que es este proyecto de una escuela, una cooperativa, que es un concurso que ganó él, y lo que hizo por primera vez es integrar a alumnos de muchísimos talleres para que constituyeran partes distintas de la arquitectura. Pero vemos estos diagramas que hacía él, en la que vemos que en realidad él hacía pruebas científicas para todo, es decir, no desarrollaba nada que no tuviera una correspondencia técnica. Es decir, para él esta dimensión de la búsqueda de la belleza, de que la arquitectura pudiera tener algo más que la construcción, era algo que estaba totalmente fuera de la ecuación. También hubo otras aportaciones fuera de lo que era el departamento de arquitectura, como vemos, por ejemplo, este tejido, que es un material reversible de terciopelo blanco absorbente por un lado y otro tejido reflectante por este lado, que fue un tejido que hizo Annie Albers para, como proyecto de graduación, que lo comercializó la empresa Face Icon, que como sabéis es la empresa que sigue haciendo hoy los cristales de las gafas que llevamos casi todos nosotros. Annie Albers hizo un tejido que era capaz de solucionar el problema acústico que tenía la sala, con lo cual sí que se entendía que los talleres podían tener esta función añadida de suplir a la arquitectura funcional de eso que carecía. Vemos aquí el diploma como curiosidad, el diploma de Annie Albers, que es del 4 de febrero de 1930, que está firmado por el director Hannes Meyer, por la directora o por la maestra de la forma en ese momento del taller de tejeduría, que era Gunther Scholz, que es la única mujer que tuvo en la Bauhaus, en las 14 años de historia de la Bauhaus, solamente una única mujer fue maestra de la forma o de la técnica de uno de los talleres, y es la que firmó el diploma de Annie Albers. Esto sucede justo el invierno después de que Annie Albers y Joseph Albers hubieran venido a Barcelona a ver esos tejidos que había enviado la Bauhaus a la exposición, y que pasarán también luego unos días de vacaciones con Paul Klee y Vasily Kandinsky al otro lado de los Pirineos, en el Atlántico, o más en concreto en el mar Cantábrico. Meyer, nada más llegar, publica en el número 4 de la revista Bauhaus, publica un texto que se titula, igual que había hecho Gropius, nada más llegar, publica un texto que se titula Construir Bauen, en el que dice que para él la arquitectura era producto, lo vemos aquí en la primera, no sé si se lee, función, ¿no? Mal economic, o sea, la arquitectura era producto de la fórmula función por economía, no había nada más en la ecuación. O sea, Meyer intentó oponer al formalismo geométrico que era imperante entonces en la escuela una mayor tendencia a la racionalidad y la técnica industrial de la construcción, que eran los medios para él al servicio de la arquitectura. En su manifiesto mostraba una fe ciega, casi ingenua, a la cientificidad del proceso proyectual, que tenía para él un propósito más elevado: conseguir una arquitectura que respondiera biológicamente para poder permitir así una completa realización de la vida. Es decir, a diferencia de Gropius, para Meyer no introduce la búsqueda de la belleza como cometido último de la práctica de la arquitectura, hasta el punto de que ni siquiera, como vemos aquí en la ecuación, ni siquiera utiliza el término arquitectura, ya no es Baukunst.
lo ha despojado de su segunda mitad. Ahora es ya simplemente Bau, construcción, y elimina así cualquier tipo de connotación artística a una práctica como la arquitectura, que para él era solo organización social, técnica, económica y psicológica. De todas maneras, a pesar de implantar su enseñanza y de que el trabajo de los distintos talleres por fin nutriera la arquitectura, y a pesar de que fue bastante exitoso, sus ideas empezaron a ver alineadas con la izquierda más radical, y en un momento delicado en el que Fritz Hesse, el alcalde socialista, empezó a perder representación en el ayuntamiento, tuvieron que tomar una decisión drástica. Y por tanto, para salvar el proyecto de la Bauhaus, en agosto de 1930 le pidieron a Meyer que abandonara, que renunciara a su puesto como director, una vez se aseguraron de que otro arquitecto moderno de renombre estaba dispuesto a tomar las riendas de la dirección y a dotarle al proyecto de esa autoridad que veían que le estaba faltando. Ese tercer director fue Mies van der Rohe, un arquitecto que representaba el polo opuesto del proyecto moderno, muy orientado a conseguir una determinada estética y, como él mismo decía, a traducir la voluntad de la época a espacio. Mies no estaba prácticamente preocupado por estas cuestiones modernas como la colaboración, la utilidad social, el consenso democrático, que eran cuestiones todas de base para la Bauhaus. Mies era un arquitecto que podría calificarse como apolítico, que sin embargo se había ganado la admiración de la aristocracia alemana y de la derecha más progresista, con la construcción que vemos a la izquierda y que todos conocemos del pabellón de Barcelona y la Villa Tugendhat en Brno, ambos dos construidos en un lenguaje absolutamente moderno, pero con materiales lujosos y, por supuesto, al alcance de muy pocos. En agosto de 1930, cuando Mies tomó posesión del cargo, la base de la nueva belleza estaba en la sencillez de la construcción, en la claridad de los medios técnicos y en la pureza de los materiales, algo de nuevo, otra vez, diferente al momento anterior, 9 años anterior, en el que estaba al mando Walter Gropius. Aquí vemos a Mies feliz en su cargo, en una fotografía también tomada por Joseph Albers con motivo de una visita de las tantas que recibían frecuentemente en la Bauhaus, en este caso la visita del artista francés Amédée Osenfant. Apenas unos meses antes, en enero de 1930, decíamos que la habían nombrado en agosto del 30, que enero del 30 es el mismo momento en el que están desmantelando la sección internacional de Barcelona y están, por tanto, también desmantelando el pabellón. Mies recibe una encuesta de un diario, el Duisberger General Anzeiger, en el que le preguntan sobre cómo no fue el único que contestó a esta encuesta, le preguntan a él y a otros arquitectos que haga una especie de fotografía del momento en el que se encuentra la arquitectura. Y el modo en el que titula él a ese texto pide que se cese el funcionalismo frío, ¿no? Y aboga en favor de construir de una manera bella y práctica. O sea, de nuevo vemos que aparece el término belleza, y no sabemos si ese subtítulo de basta ya de ese funcionalismo frío, no sabemos si se está refiriendo al trabajo de Hannes Meyer en la Bauhaus, seguramente no, pero anticipaba de algún modo ese cambio que iba a venir en esa tercera época etapa de la Bauhaus, para la que le iban a llamar muy pronto. Tal y como explicaba en el mismo texto, que si se hace una búsqueda sale muchísimas veces la palabra belleza, Mies creía que la belleza era algo que no podía medirse. Él creía que había un principio creativo que que lo que hacía era interrelacionar los pares de opuestos, como pueden ser la técnica y el arte, la materia y el espíritu, algo que está desde el origen en el proyecto de la Bauhaus, y que la belleza era ese algo oculto que solamente se podría encontrar en la proporción entre las cosas. Esta era su definición. En esta última etapa, por tanto, es la etapa en la que finalmente la arquitectura adquiere muchísima importancia. Es la primera vez que Mies es profesor. O sea, Mies hasta entonces había construido, bastante. O sea, que era ya una persona con una gran reputación en Alemania. De hecho, le habían nombrado para representar a Alemania en Barcelona por el éxito que había tenido en la Weissenhof de Stuttgart. Había hecho también vivienda, había hecho edificios representativos, era una persona muy respetada, y fue el que cambió
la dirección de la Bauhaus y estableció lo que podría denominarse una escuela de arquitectura, creando talleres donde se realizaban este tipo de descrits o este tipo de críticas sobre el tablero, que son las que hemos seguido heredando hoy y las que seguimos teniendo hoy en nuestras clases. Vemos como también invitó, pues él llegó en agosto del 30, en el 32 invitó a su colaboradora socia Lily Wright, que también realizaría este tipo de clases de proyectos y transformaría lo que había sido el taller de tejeduría, lo transformaría en un taller de tejido, de diseño interior. Hubo también cambios drásticos en los talleres. Se decidió que la Bauhaus ya no iba a ser productora, simplemente iba a seguir mandando algunos modelos para producir en la industria, pero ellos ya no iban a producir, y cerró el taller de empapelado de pared, que era uno de los talleres que tenía mayores ingresos, porque tenían muchas colaboraciones con distintas empresas, porque a Mies le parecía muy falso esta cuestión de que se pudiese empapelar un espacio y darle, le parecía que no tenía suficiente honestidad, ¿no? en un momento de cambio como era la modernidad. Y en cuanto al modo en el que empezaron a implementar la arquitectura, realmente hacían viviendas de una planta con cubierta plana y con patios. Casi todo lo que se hacía, al margen de unos ejemplos que vamos a ver después, de urbanos, realmente seguían el trabajo que hacía el maestro. Mies no enseñaba proyectos hasta el cuarto semestre, pero el tipo de proyectos que hacían los alumnos estaban basados en el uso de los mismos elementos que había puesto él, como si dijéramos, a disposición del lenguaje moderno, como eran esos pilares cruciformes o esas pantallas que simplemente encerraban, y esos juegos entre suelos y techos, estanques y cielos, podríamos decir. Al mismo tiempo también tuvo la colaboración, que fue alguien que luego se llevaría a Estados Unidos, tuvo la colaboración de Ludwig Hildesheimer, que gracias a Ludwig Hildesheimer también se desarrolló mucho lo que es el diseño urbanístico. Vemos aquí un ejercicio de Pius Pahl, que sigue teniendo, como si dijéramos, elementos de la arquitectura de Mies, pero vemos como también el mismo alumno era capaz de seguir el lenguaje, ¿no?, de otros arquitectos modernos que todos somos capaces de reconocer, estos pilotis o estas pasarelas o estas cubiertas que no formaban parte del lenguaje de Mies, sino que formaban parte del lenguaje de otros contemporáneos. Vemos de todas maneras que lo que desarrollaron muchísimo fue el diseño de los interiores, a pesar de que tuviesen esta otra dimensión, como si dijéramos, de ciudad o ciudad, sí. Pero también tuvieron la mala suerte de que Dessau fue una de las primeras ciudades donde los nazis llegaron al poder en primer lugar, y por tanto, incapaces de entender la envergadura del proyecto pedagógico que tenía, que tenía la Bauhaus, se vieron la tesitura de cerrar o tener que marcharse de Dessau. Entonces lo que hicieron ese fue el momento en el que Mies decidió, con el dinero de su propio bolsillo, alquilarse una pequeña nave de una fábrica, me parece, de teléfonos. Decidieron alquilar esta pequeña nave para trasladar allí el proyecto de la Bauhaus. Y así lo hicieron, pero duró muy pocos meses, porque enseguida vinieron a registrarles, o sea, seguía habiendo estas dudas por el origen ruso de algunos de los maestros, por ejemplo Vasily Kandinsky, o también porque no se había terminado de hacer esa limpieza que le habían pedido a Mies en 1930, y entonces el partido tenía miedo de que hubiera tintes comunistas en la escuela, y cerraron inicialmente la escuela en abril del 33, y la mantuvieron cerrada unos meses, y finalmente vinieron en julio a darles la buena nueva de que les dejaban seguir con el proyecto con unas condiciones de registro y de vigilancia que no querían asumir, y por tanto decidieron entre todos unánimemente cerrar la Bauhaus para siempre en julio de 1933.
Esto es algo que narra Mies van der Rohe con mucho detalle en un texto que escribió, no, The End of the Bauhaus, que escribió ya en América en 1952, ya desde un punto de vista distinto. Ya era una persona consagrada como arquitecta en América, y narró lo que había pasado en ese final de la Bauhaus con todo detalle. Pero el proyecto, como decíamos al principio, no cesó, precisamente porque la Bauhaus había tejido desde el principio con sus exposiciones, y después con todas esas múltiples oportunidades pedagógicas como la que tuvo Mies, que fue al instituto, entonces se llamaba Armored Institute of Technology, asumió la dirección de la escuela, o Joseph Albers, que fue a Blamontel College, o Walter Gropius, que fue a la Graduate School of Design de Harvard, a quien sucedió unos años después nuestro arquitecto catalán casi más internacional de aquella época, José Luis Ser. Y gracias a este tejido, a esta red que supieron tejer, y a la continua transmisión de conocimiento entre maestros y discípulos generación tras generación, es posiblemente como el legado de la Bauhaus haya llegado hasta nosotros. Muchas gracias. Gracias, Laura, por este interesante viaje a través de la corta, pero intensa y, en todo caso, trascendente historia de Bauhaus. Yo creo que, como he dicho al principio, es sumamente pertinente, sumamente oportuno que esta primera intervención de la serie de lo que van a ser las conferencias de cámara haya sido dedicada a Bauhaus. Y, enlazando todo lo que tú has expuesto y las inquietudes de la Fundación al respecto, quiero compartir algunas ideas. En primer lugar, la Bauhaus, como Laura ha expuesto de forma inequívoca, trataba de aunar lo práctico con lo útil. Vamos a utilizar un lenguaje vulgar que puede ser rápidamente y fácilmente sustituido por otro más sublime, pero no necesariamente más exacto. En el fondo, lo que pretendían es que lo funcional fuese bello. Esto tal vez ya suena un poco mejor, pero es lo mismo. Y creo que es una de las ambiciones, efectivamente, que debe tener la actividad arquitectónica, y me atrevería a decir la actividad de cualquier profesional, cada cual en el ámbito que le corresponde. Yo quiero subrayar los dos aspectos, el de útil y el de bello. El de bello es una inquietud de RCR bien sabida y bien conocida, porque desgraciadamente muchos de los artefactos, sean arquitectónicos, sean de otro tipo, que se han producido y que se producen en estos momentos, no gozan justamente de esa característica. Pero simultáneamente que sea útil. La utilidad viene ligada a la solución de la necesidad. Y en un mundo con necesidades cambiantes, y el nuestro lo es como probablemente nunca lo fue antes, esa utilidad se ha reformulado completamente. Hemos tenido ocasión de ver cómo pasaba a ser útil en un contexto sociológico determinado el hecho de poder concebir una edificación, una casa, en la que el servicio no fuese necesario, por ejemplo. Es muy interesante porque eso nos obliga a darnos cuenta de cómo el propio proyecto, sea arquitectónico, sea del tipo que sea, aunque persiga la belleza, no puede desligarse de esa utilidad y, por cause, de las circunstancias sociales en que se está produciendo en cada momento. La inquietud que a través de los workshops, a través de las sesiones de reflexión, de la actividad en conjunto de la Fundación y concretamente también de la propia RCR, la actitud, digo, que estamos tratando de ir consolidando y desarrollando, va precisamente y justamente en esa línea. Pero antes de retomar este hilo, que muy brevemente quiero desarrollar, sí que me gustaría hacer una incursión de carácter histórico que para nosotros es singularmente importante. Laura ya lo ha destacado. Y es la vinculación, en parte circunstancial, en parte porque las inquietudes eran las que eran en aquel momento, se produce entre la Bauhaus y nuestra realidad arquitectónica y sociológica concreta. El tercer director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, construye el famoso pabellón alemán en la exposición
Universal Internacional de Barcelona del año 29, como habéis tenido que ver. Y quiero subrayar algunos aspectos que son obvios, pero tal vez puede pasar desapercibidos si uno no se fija. Año 1929, es decir, hace casi un siglo, estamos en el 2020, estamos a 9 años de un siglo. El look, el aspecto de ese pabellón es de una modernidad absoluta y también de una utilidad. Hay muchas cosas, habría muchas cosas a tratar acerca de ese pabellón, no solamente el pabellón en sí, sino todo su significado. Aunque la fotografía que se ha proyectado estaba, como es lógico, centrada en el pabellón, a lo lejos aparecían unas cupulitas rococós, pompiés prácticamente, que es lo que constituyó el conjunto del resto de pabellones de la exposición del 29. Pero bueno, eso a la gente de la Bauhaus le pasaba cada día, naturalmente. O sin ser de la Bauhaus, vayan a Viena y vean las casas de Los, por ejemplo, frente a los palacios hiperdecadentes de la época más terminal de los Augsburgo austríacos, ¿no? Y verán ese contraste tan intenso. Entonces, Van der Rohe consiguió hacer que siga pareciendo a los modernos un siglo después, lo que construyó en el año 20. Dentro de ese pabellón, para seguir evocando cuestiones que están vinculadas con nuestra concreta realidad local, también se ha visto fugazmente en la imagen que nos ha proyectado Laura, había en el mobiliario una determinada silla, es la silla Barcelona. La silla Barcelona es un diseño de Mies van der Rohe y de Lil Gray, ambos. Esa silla sigue produciéndose o editándose, si prefieren este lenguaje más cool, hoy en día. Un siglo después sigue editándose y vendiéndose como una silla, entre comillas, moderna, diseñada hace un siglo. Todo ello coincide con un momento en que entre nosotros se estaba dando el mismo tipo de inquietud. Se funda lo que se llamó el GATPAC. Bueno, hubo el GATPAC en España, el GATPAC en Cataluña, Grup d'Arquitectes y Técnicos Catalans para la Arquitectura Contemporánea, de las que la figura principal fue Sert, precisamente, o Torres Clavé, por ejemplo. Sert, justo en esa época aproximadamente, hace el pabellón de la República Española en París, pabellón que alberga, entre otras cosas, el Guernica. Qué cantidad de cosas interesantes. Todo eso resultó incompatible con el ascenso del fascismo, del nazismo en Alemania, o, fíjense, coincidencia de datos, de fechas, perdón, interesantes, julio del 36, cese de la Bauhaus, julio del 36, sublevación fascista en España, que todavía dura, por cierto, pero en fin, vamos a dejarlo. Muy bien. Estas cosas no son casualidad, ni tampoco es oportunismo citarlas, es oportuno que es distinto. Bien, retomando el discurso que antes hacía, y para no cederme más, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Estamos pretendiendo nosotros ahora aquí reconectar o conectar con la forma de pensamiento que esta gente desarrollaba. Esa búsqueda de la belleza unida a la utilidad, que significa a la idoneidad social del momento, todo a la vez. Eso no es nada fácil, porque justamente la demanda del mercado no necesariamente va en esa línea, o para ser exactos, la mayor parte de las veces no va en esa línea. Pero bueno, aquí se impone una actitud deontológica del propio profesional que debe saberse acomodar para, sin dejar de dar respuesta a la pregunta, reconducirla al objeto de que esa pregunta responda a lo que buenamente piense que son las necesidades reales de cada momento que estamos viviendo. Y si la Bauhaus fue capaz de aunar toda esta serie de inquietudes que tenían que ver con lo conceptual, y sería la actividad más de carácter arquitectónico, proyectativo, con lo artesanal, como también pasaba con el caso del modernismo aquí en Cataluña. Gaudí, por ejemplo, decía aquello célebre de que original es ser capaz de identificar los orígenes, ¿no? Y toda su labor estaba muy vinculada con los artesanos con los que trabajaba, al punto de que los proyectos de Gaudí
no se parecen mucho a las obras de Gaudí, porque entre el proyecto y la obra está el desembarco del artesano que crea juntamente con él. El famoso Trenquelís, por ejemplo, que son estos mosaicos hechos con fragmentos de loza, no está diseñado en ninguna parte. Esto lo hacía el artesano, muchas veces bajo la supervisión del propio arquitecto, en aquel momento. Bueno, sea como sea, lo que vemos es esa necesidad de reconectar, además, en la propia actividad proyectativa con esa realidad artesanal, productiva, más de base tecnológica o ingenieril, si quieren verlo. Y, a propósito de ello, y para ir terminando, ¿cuál sería una inquietud emergente nueva que la Bauhaus no pudo tener hace un siglo? Estamos hablando de los años 20, esto sí que es un siglo redondo, y que en cambio hoy en día sí que se da. Bueno, pues sencillamente ha habido un cambio importantísimo del contexto y ha pasado a ser cuantitativamente significativo lo que era insignificante un siglo atrás en términos de cuestiones ambientales o, si prefieren este lenguaje, sostenibilistas. Hay una interpretación, a mi entender, bastante adeada de estos conceptos. Yo provengo de este campo, no soy arquitecto, yo soy ecólogo, que convierte el sostenibilismo en una actividad de Boy Scout prácticamente, y las cosas tienen que ser de bambú, eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad es la incorporación de un parámetro proyectativo nuevo que integra la idoneidad y la eficiencia del artefacto construido con las disponibilidades reales del planeta o que exijan del entorno, en términos de materias primas, en términos de materiales, etcétera, algo que sea asumible y que además se pueda inscribir correctamente en la escala temporal. Es decir, que su durabilidad justifique el esfuerzo extractivo y que el ciclo de vida del edificio esté compensando la succión que se ha efectuado del sistema planetario para poder reconstruir. Esa es una dimensión nueva. La Bauhaus no podía pensar en ello. ¿Por qué? Simplemente porque la abundancia relativa de los materiales y la escasa entidad cuantitativa de los impactos en aquel momento excluían del algoritmo proyectativo estos parámetros, no porque no estuvieran, sino simplemente porque no eran significativos. Entonces, multiplicar algo por 1,07 es lo mismo que no multiplicarlo. Ahora, multiplicar algo por 3 o por 5 o por 6 sí que es importante. Lo que está pasando actualmente es que este parámetro al que me refiero ha adquirido una importancia cuantitativa y sociológica enorme y muchos todavía no se han percatado de ello y siguen ignorando. Cuando vemos, por ejemplo, en estos últimos dibujos que se han proyectado, esta ruptura tan bonita entre la trama del parcelario y la orientación de los edificios que han aparecido, que es un ejercicio estético rompedor, por una parte, y estéticamente bonito. Sin embargo, la inquietud era puramente crear esta situación de retranqueo, vamos a decirlo así. Hoy, yo añadiría, ¿cuál es la orientación cardinal de este edificio? Porque la opción de orientarlo cardinalmente de una manera o de otra, estás haciendo que el edificio, como máquina térmica, se comporte de una forma o se comporte de otra. Y esto tiene que irse incorporando al proyecto. Eso, por ejemplo, son planteamientos sostenibilistas de verdad, que no tienen nada que ver con esos ejercicios marginalistas a los que me refería yo antes. ¿Qué nos haría mucha ilusión? Y termino. Pues que dentro de nuestra modestia y para no pecar de desproporcionado y por lo tanto grotesco en nuestras ambiciones, pudiéramos, a lo largo de estas reflexiones, de los cursos, de la actividad profesional propia BR, emular de alguna forma no lo que hicieron, sino la forma como se ubicaron en su actividad proyectativa, que es respondiendo a las necesidades reales de ese momento. La belleza sigue siendo una de ellas, la utilidad sigue siendo otra de ellas, pero yo añadiría la capacidad de inscribirse en el mundo, en el actual momento de crisis climática, de agotamiento de recursos, de explotación, de explosión demográfica creciente en las necesidades de este momento. Así es que nuestra intención es, en el humilde y multisecular ámbito de una construcción del siglo XV o XVI como es esta,
a la escala de lo que seamos capaces de hacer, pensar con la misma acuidad y con la misma contundencia con que pensaban Gropius, con que pensaban Reich y Meyer, etcétera, etcétera, en el momento que hicieron, al servicio realmente de esa sociedad. Eso es lo que pretendemos y por eso creo que es tan oportuno que este nuevo ciclo de conferencias de cámara haya sido inaugurado con una evocación de la Bauhaus. Muchas gracias.